Despertar con Cristo, un mensaje de Dios para su vida. Vamos a la lectura, amado, a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 al 25. Y dice de esta manera, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo: pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Padre misericordioso, clamamos ahora una vez más a usted, para que en el nombre de Jesús usted envíe, Señor, espíritu de sabiduría, una unción especial para que su palabra vaya y corra y sea glorificada, para que, Señor, no vuelva vacía, sino haga el efecto en aquel que la necesita en esta hora de la mañana. Hermanos, amigos, siervos tuyos, pueblo tuyo, que te alaba, que te adora, y que muchos de ellos, Señor, están en una etapa de incertidumbre. Te ruego que tu palabra vaya, corra y en sus vidas sea glorificada. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando hablamos este pasaje, amado, estamos hablando las expresiones proféticas, las expresiones del apóstol Pedro, cuando nos habla a un llamamiento a una vida santa, un llamamiento a una transformación de vida. Cuando dice acá, pues habéis renacido, cuando habla de renacido, habla de nacer otra vez, nacer de nuevo. Nacemos y renacemos. Y creo que el único pueblo que puede tener ese renacimiento es el pueblo cristiano, que nació a la vida un día, hace tantos años atrás, pero nos faltaba un nacimiento. Ese nacimiento al cual el Señor Jesucristo le dio a conocer a Nicodemo. Era necesario nacer de nuevo. ¿Cómo entendemos estas cosas nosotros? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos el pueblo de Dios saber que hay una vida eterna o superior a la que vivimos de manera natural? Nacimos un tiempo, usted ya se lo dije, nacemos hace unos años atrás, dependiendo de la edad que usted tenga. Pero cuando llegamos al conocimiento del Señor, tenemos un nuevo nacimiento. Muere el viejo hombre, que nos gustaría tener tanto tiempo para poder explicar todas aquellas cosas, amado, y que ojalá usted las pueda comprender, que el Espíritu de Dios le dé ese entendimiento, ese rema, esa extracción de la palabra, la luminosidad, la claridad de la palabra del Señor. Nacemos a una nueva vida, y para nacer hay que morir, necesariamente hay que morir a lo antiguo para nacer de nuevo. Y eso es lo que acontece en el pueblo cristiano, en el Hijo de Dios. Muere a su vida anterior, a su vida pasada, con una vida pecaminosa, una vida con otros intereses, una vida llevada a la manera de la persona, a veces acertando y a veces con muchos desaciertos, pero cuando nacemos de nuevo, ahora hay algo superior que nos guía, que nos dirige, que está dentro de nuestro corazón, y eso se llama Espíritu Santo, que ilumina nuestro camino y que nos da a entender la verdad, la realidad de la palabra. Pero ¿cómo llega eso a nosotros? ¿Cómo llegó a nuestras vidas aquella situación? Única y exclusivamente por la palabra de Dios. Alguien un día nos habló, alguien un día nos motivó, alguien un día nos dijo, ¿sabe? Hay un evangelio, hay un Cristo, hay un ser superior, hay un Dios que le ama, que está ocupado de usted, y un Dios que le ama captó nuestra atención y nos interesó, porque normalmente no escuchamos mucho esa expresión, que alguien me ame, que alguien se ocupe de mí. Y cuando escuchamos esa interesante propuesta,
algo nos hizo detenernos un momento y pensar. Y sabe, gloria a Dios por ese momento, porque corríamos en nuestro vivir, corríamos con nuestras ideas, con nuestras propuestas, y nos aconteció lo que le aconteció al apóstol Pablo. Él, pensando que hacía bien, iba camino a un lugar X para hacer X situación que usted conoce, apresar evangélico, apresar cristiano, pero en medio del camino, cuando iba camino a Damasco, dice la palabra del Señor, que un resplandor del cielo le cegó. Y de ese resplandor salió una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entiende de inmediato que era alguien que era superior a él. Y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros corríamos de la misma manera. Nuestra vista vendada, cubiertos nuestros ojos y nuestra mente, y pensando que hacíamos lo mejor, nuestra vida era como el diario vivir, sin ningún interés en cuanto a las cosas del Señor, hasta que un resplandor especial nos hizo detenernos en el camino y entendimos que ese resplandor que nos mostró la palabra. Yo le decía hace unos momentos atrás que íbamos a poner énfasis en el poder de la palabra. La palabra de Dios captó, llegó a nuestro corazón, hizo vida en nosotros y entendimos y abrimos nuestros ojos. Dios descorrió la venda en nuestros ojos. Y lo mismo que al apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que cuando Ananías oró por él, de sus ojos cayeron como escamas. Y es lo que nosotros teníamos cuando vivíamos fuera del camino del Señor, cuando no conocíamos a Dios y cuando hacíamos como queríamos y íbamos donde queríamos. Pero el apóstol Pedro recibió la palabra de Dios, de Jesucristo, que le dice: antes te ceñías e ibas donde querías, pero hoy día te ciñe otro. Hoy día estamos sujetos acá. Si yo no hubiese conocido al Señor, si la paz de Jesucristo no hubiese llegado a mi vida, si el Señor Jesucristo no hubiese tenido misericordia de mí, no sé cuál sería mi vida, amado. Seguramente ya no estaría sobre la faz de esta tierra, pero Dios me llamó, hizo resonar su palabra en mi corazón, entendí que en el camino del Señor había vida eterna, había bendición para nuestra alma, y me interesó. Y la misericordia de Dios ha continuado a mi favor. Y esto ha sucedido con muchos. Seguramente usted que me escucha en esta mañana y que es hijo de Dios, que es cristiano, un día X seguramente lo recordará con gozo, con alegría. Lo recordará con emoción. Ese día que el Señor hizo sonar su trompeta en su corazón. Y usted pudo oír esa voz de Dios y pudo dar el paso, un paso decisivo. Y sabe, no es que nosotros le hayamos amado, ni que le hayamos buscado a Él. Él nos amó primero. Él se interesó en nosotros, se interesó en mí, se interesó en usted. Como hoy día en esta mañana se interesa en usted que está escuchando, que está oyendo la voz del Señor. Dios tiene interés por tu alma. Dios tiene interés por bendecirte. Dios tiene interés por hacer de ti una nueva criatura. Dios tiene interés en tu alma. Dios no se desinteresa de su creación, y tú eres creación de Dios. Alguien me dijo en una ocasión: pastor, ¿somos creación de Dios o somos todos hijos de Dios? Creación de Dios todos. Creación de Dios todos. Pero hijo de Dios, Dios le dio poder de ser llamados hijos de Dios a aquellos que aceptaron a Jesucristo, su Hijo, en su corazón. Como yo lo acepté un día, y cuando lo acepté me transformé en forma automática en hijo de Dios. ¿Cómo ha sucedido con usted? Y como instamos a muchos a creer, a aceptar a Jesucristo el Señor como su Salvador personal. Nuestra vida, amado, está llena de experiencias gloriosas, de este actuar de la palabra del Señor en el corazón de personas que nunca lo escucharon, que nunca lo oyeron. Yo en una ocasión les contaba a ustedes cómo el Señor en su infinita misericordia nos usó, y seguramente hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal de Diego de Almagro que están escuchándome en esta mañana, algunos de ellos que fueron parte de esta experiencia dirán: sí, pastor, así como usted lo dice, así fue. Un día X, un hermano de tal, el hermano Tito Cortés, nos dijo: pastor, ¿sería posible que ustedes fueran a una mina donde yo trabajo a predicarle a unos jóvenes? Hay varios jóvenes allá y verdad eran jovencitos y trabajan allá, y yo quisiera que ustedes les predicaran la palabra del Señor. Ya, pues hermano Tito, vamos a
a formar un grupito para ir a aquel lugar. Lo hicimos y fuimos, y abreviando la experiencia nos encontramos con un grupo lindo de jóvenes que nunca habían escuchado del Señor, que nunca habían oído, tal vez escuchando una predicación, un predicador en la calle, en la radio, como usted lo está oyendo en esta mañana, pero nunca alguien se había interesado por enseñarles la verdad de Jesucristo, por incrustar a Jesucristo en sus corazones. Nunca había acontecido eso. Y comenzamos a predicar allá en aquel lugar. Y nos íbamos cada semana a predicarle a estos jóvenes. Tomamos una camioneta que Dios me había dado en esos años y se llenaba de hermanos y hermanas, y partíamos para allá y hacíamos un culto en una... ¿Sabéis dónde hacíamos el culto? En una entrada de una mina. Porque al jefe de ellos no le gustaba el evangelio, no le gustaba que fueran los evangélicos para allá, como usted sabe, como a nosotros nos dicen, que no fueran allá los evangélicos a hablar. Y no nos dio lugar en su caserío que tenía, no nos dio lugar, y tuvimos que ir a hacer reuniones a una bocamina cercana, y ahí se reunían los jóvenes, arreglábamos ese lugar bonito, ellos mismos se interesaban por limpiar, por dejar todo bonito y esperarnos. Y comenzamos a predicarle la palabra del Señor. Comenzamos a enseñarle esta verdad de la palabra. Comenzamos a hablarle de Jesucristo y del amor de Dios para con sus vidas. Hacíamos cultos bonitos, ¿sabe? Lindo, y los chicos estos se interesaban y se ordenaban, se vestían de diferente manera para llegar ahí. Era un servicio reverente. Ahí, bajo el cerro, en una mina, los asientos eran piedras. El púlpito era una piedra cuadrada donde poníamos la Biblia, y de ahí predicábamos. Un día X se enteró este jefe de ellos y, ¿sabe? Los canceló a todos. Los canceló a todos. Les canceló su contrato y tuvieron que irse. Y emigraron todos. Y un día llegamos allá y nos dijeron, ¿saben? Ya no están los chicos acá. Se fueron, los canceló el jefe, y se había enterado, había supuestamente había malinterpretado las reuniones que nosotros hacíamos, y a él no le interesó eso, los canceló a todos. Y se fueron, y pasó mucho tiempo de eso, nos olvidamos de esta experiencia. Y un día X tocan el timbre en mi casa, sale mi esposa a atender, y era un varón, un joven adulto, y pregunta por el pastor Hugo. ¿No estará el pastor Hugo acá? No, mi esposo andaba creo en una misión en ese entonces, y no está él. Pero ¿de parte de quién? No, yo quisiera hablar con él. Pero ¿quién es usted? Déjele un recado. Sí, cómo no. Dígale que yo soy uno de esos jóvenes que conocieron al Señor Jesucristo allá en la mina Mantos de Cuba, que está al interior de Inca de Oro. Él iba a predicarnos la palabra del Señor a aquel lugar, y cuando el jefe se enteró de eso, nos echó, nos canceló. Y yo me fui a mi ciudad, Santiago, pero llegué a una iglesia. Allá me integré a una iglesia porque yo había conocido al Señor ahí en esa bocamina. Y me integré a una iglesia, y hoy día soy un siervo del Señor en aquel lugar. El Señor me ha bendecido, ya no trabajo en la minería. El Señor me bendijo de tal manera que hoy día tengo un camión de transporte. Ese camión que está al frente es mío y está contratado para traer materiales a Codelco. Mira, amado, una palabra de Dios incrustada en el corazón de este joven caló tan profundo que llegó a su lugar de origen, allá a Santiago, se integró a una iglesia, comenzó a caminar, y el Señor comenzó a bendecirlo, al punto que hoy día ya no estaba trabajando en lo que fue su inicio, sino hoy día el Señor le había hecho un empresario. Lo que Dios hace en el corazón de una persona, lo que Dios hace en el corazón de un hombre, amado, cuando nosotros pareciera ser que no tiene gravitancia, pareciera ser que ese ir a aquella mina y predicar la palabra del Señor en aquel lugar con mis hermanos, pareciera que no tuviera ningún fruto. Pero ahí hay uno de esos alrededor de 15 o más jóvenes que estaban en aquel lugar. Solamente ese botón de muestra el Señor nos permitió disfrutar. Pero hay muchos más seguramente que la palabra del Señor siguió incrustada en sus corazones. Yo recuerdo, amado, voy concluyendo a la palabra del Señor en relación al poder de la palabra, al poder de lo que obra la palabra de Dios en el corazón de las personas que lo escuchan. Este joven en la mina escuchó la voz del Señor, escuchó la palabra de Dios,
y no se quedó tranquilo, se fue cancelado, pero fue allá a su lugar de origen y se integró a la fila de los salvos del pueblo cristiano. Yo recuerdo en una ocasión, estando predicando acá en Diego de Almagro, en la iglesia, hace años atrás, allá en la última fila de la iglesia, entraron unos jóvenes andantes, caminantes, eran hippies, y entraron a la iglesia y se sentaron en la última banca y escucharon el servicio, escucharon el sermón, escucharon la palabra del Señor. Y recuerdo que en esa ocasión, como habían otras personas también, yo no reparé, yo reparé en que ellos estaban ahí, pero mi interés, honestamente, no era en ellos, sino habían otras personas que también eran visitantes ese día. Hice un llamado: si alguien en esta noche quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, aceptarlo como su Salvador personal, usted tiene la oportunidad en esta noche de venir acá, de repetir conmigo la oración de aceptación del Señor y si quiere, en esta noche pase. Hice la invitación y yo miraba a otras personas que estaban ahí, pero esas personas que yo miraba no pasaron. Y ¿saben? Los únicos que pasaron fueron estos 4 hippies. Y pasaron a aceptar al Señor, y yo seguí insistiendo para que pasaran los demás, pero no pasó nadie, pasaron solamente ellos. Y estando ellos al frente ahí, oré como muchas veces se hace. Les dije a ellos: ustedes no saben orar, no saben hacer la oración del penitente, que le llamamos nosotros, de arrepentimiento, pero yo les voy a guiar en la oración. Y oré con ellos, y como siempre lo hacemos, les dije: oren, repitan conmigo: Señor, Señor, en esta noche vengo a tu presencia, vengo a ti, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, desde esta noche yo quiero ser tu hijo, y otras expresiones aludiendo a la aceptación a Jesucristo el Señor. ¿Sabe? Terminada la oración, estos hippies se fueron a su asiento y nunca más los vi. Nunca terminó el culto y no los vi más, no los vi más. Mi vida continuó, seguramente la de ellos de la misma manera. Pasados unos años, en una misión que tuve que hacer a Villa del Mar, estaba en la iglesia de mi pastor Luis Pulgar, ahí en Higuerilla, en Caleta Higuerilla, en Las Gaviotas. Terminado el culto, terminado el servicio, después de mi predicación, se despedían los hermanos y se acerca un joven muy bonito, vestido de terno oscuro, camisa blanca, corbata, un joven de apariencia hermosa, y va y me saluda y me dice: Pastor Hugo, ¿usted se acuerda de mí? No, hijito, no sé quién eres. ¿No se acuerda? Míreme. Y yo lo miraba, pero no sabía quién era. No tenía idea quién era. Le dije: si tú no me dices quién eres, hijo, vamos a estar acá mirándonos uno a otro y yo no recuerdo quién eres. Me dijo: yo fui uno de los hippies que se convirtió el Señor allá en Diego de Almagro. Cuando usted hizo el llamado, yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Me convertí al Señor, cambié de vida y hoy día estoy caminando acá en la iglesia del pastor Luis Pulgar. Él se llama Rodrigo. Yo soy Rodrigo, me dijo. Su nombre no me decía nada. Entonces, cuando yo estoy hablando del poder de la palabra del Señor, yo te muestro la efectividad de la palabra, cómo penetra, cómo se incrusta en el corazón de aquel que Dios llama al convertimiento, al arrepentimiento, al conocimiento de esta verdad. La palabra del Señor en esta mañana es predicada. Está llegando seguramente a tu corazón. Y de la misma manera, tal vez, como ese joven que se convirtió allá en la mina Manto de Cuba, como ese hippie que se convirtió aquí en Diego de Almagro y luego lo vi tan lindo sirviendo al Señor allá en Villa del Mar, probablemente de la misma manera la palabra de Dios está siendo incrustada en tu corazón. Y yo espero en esta mañana que haga vida en ti, que renueve tu corazón, que te dé un glorioso espíritu de arrepentimiento y de convertimiento, y el día de mañana seas un hermano más en la fila de los salvados. Que el Señor en esta mañana ricamente te bendiga.